Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 35 y 36. Sidney Rigdon. No mucho tiempo después de que la segunda conferencia de la Nueva Iglesia de Cristo concluyera a finales de septiembre de 1830, 4 misioneros, Oliver Cowdery, Peter Whitmer hijo, Parley P. Pratt y Siva Peterson, partieron desde Nueva York para predicar a los amerindios en Missouri. Después de una breve visita a los indios Seneca cerca de Buffalo, el grupo siguió la inclinación de Pratt de seguir por la orilla del lago Erie hasta Mentor, Ohio, donde vivía su antiguo líder espiritual, Sidney Rigdon. Sidney Rigdon había sido ordenado como ministro bautista en 1821. Poco tiempo después, se unió al movimiento bautista reformado de Alexander Campbell. A aquellos que seguían a Campbell, con el tiempo, se los llamó discípulos de Cristo o campbellitas. Estos procuraban una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento. Sidney Rigdon ganó renombre como un influyente predicador bautista reformado en Mentor, Ohio y en las comunidades aledañas, incluyendo Kirtland. El compromiso de Sidney para con una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, lo preparó a él y a sus seguidores para escuchar atentamente el mensaje que trajeron los misioneros de Nueva York. Rigdon tenía tanta influencia, que las personas de su rebaño eran conocidas por muchos como rigdonitas. Reconociendo su influencia, Pratt y Cowdery exhortaron a Rigdon el 28 de octubre, pero su reacción a su mensaje no fue positiva. Aceptó con escepticismo un ejemplar del Libro de Mormón, y un miembro de su congregación más adelante comentó que en parte lo condenaba. No obstante, accedió a leerlo. Cuando Sidney Rigdon recibió un ejemplar del Libro de Mormón que le dieron los misioneros, comenzó un estudio concienzudo. Más adelante, su hijo comentó que Sidney se concentró tanto en la lectura del libro, que con dificultad podía dejarlo suficiente tiempo como para comer. Siguió leyéndolo noche y día, hasta que lo terminó, y entonces reflexionó y meditó al respecto. Los 4 misioneros dieron un sermón en Mentor con muy poco efecto, y muy pronto siguieron su camino a Kirtland y a la granja de Isaac Morley, a donde llegaron el 2 de noviembre. Isaac Morley, quien también era bautista reformado, era el padre espiritual de una gran familia comunal que vivía en su granja, y que estaba compuesta en su mayor parte por los miembros de las congregaciones de Rigdon. En grupo, esa familia tenía la intención de volver a establecer el Evangelio de Jesucristo, tal como se describía en la Biblia. El mensaje de los misioneros recibió una cálida acogida entre los miembros de la familia de la granja Morley, y muchos de ellos se bautizaron. Al día siguiente, el 4 de noviembre, Rigdon llegó a Kirtland para llevar a cabo un matrimonio, y posteriormente se unió a los misioneros mientras viajaban por la zona predicando el mensaje del Evangelio restaurado. 17 personas más se bautizaron al día siguiente, y aunque Rigdon no estaba entre ellos, un día más tarde se había unido a la predicación, y según un observador, estaba muy conmovido y derramó lágrimas durante la reunión. El domingo, 7 de noviembre, sus prédicas atrajeron a una multitud tan grande que los asistentes no cabían, y alguien quitó tablas de la edificación para que la multitud que estaba afuera pudiera escuchar. Parley P. Pratt enseñó del Libro de Mormón, luego invitó a los demás a hablar, y Sidney Rigdon rápidamente aceptó la invitación. Rigdon se puso de pie y anunció, que después de escuchar el mensaje de los misioneros, él nunca debería intentar predicar otra vez, y exhortó a los asistentes a no contender contra lo que habían escuchado. Rigdon se había convencido de que los misioneros realmente tenían la autoridad, que previamente no se encontraba en la tierra. Él deseaba ser bautizado, y abordó el asunto con su esposa Phoebe. Mi adorada, una vez me seguiste en la pobreza. ¿Estás dispuesta a volver a hacer lo mismo? Ella respondió: He meditado el asunto, he contemplado las circunstancias en las que podríamos encontrarnos, he considerado el precio, y estoy totalmente convencida de seguirte. Sí, es mi deseo hacer la voluntad de Dios, para vida o para muerte. Sidney y Phoebe Rigdon se bautizaron el 8 de noviembre. Muchos miembros de la anterior congregación de Sidney de Bautistas Reformados, que no aceptaron el mensaje de los misioneros, estaban furiosos con la conversión de Sidney y Phoebe a la iglesia recién restaurada, y rehusaron permitir que los Rigdon se mudaran a la nueva casa que habían construido, y no quisieron tener nada más que ver con él. Al haber perdido su fuente de ingreso, hogar y muchas de sus amistades y conocidos, Sidney y Phoebe se mudaron junto con su familia a Kirtland, para vivir junto con otros miembros de la iglesia que recién se habían bautizado.
viajó a Nueva York junto a Edward Partridge para conocer al profeta José Smith. Los dos hombres conocieron al profeta a principios de diciembre de 1830, y Rigdon pronto tuvo el deseo de que el vidente consultara con el Señor, para saber cuál era su voluntad con respecto a él. En respuesta, José dictó la revelación que ahora se conoce como Doctrina y Convenios 35. Rigdon fue elogiado por sus obras durante su ministerio en Ohio, y se le mandó ser compañero de José, y escribiente de la traducción en curso de la Biblia. Edward Partridge. Edward era un comerciante de éxito de Painesville, Ohio, y muy respetado en su comunidad. Él y su esposa, Lydia, escucharon el evangelio restaurado que Oliver Cowdery, Parley P. Pratt y sus compañeros enseñaron. Lydia fue bautizada enseguida, pero Edward permaneció escéptico. Lydia escribió que su esposo creía en parte, pero que debía viajar al estado de Nueva York y ver al profeta antes de estar satisfecho. Edward viajó con Sidney Rigdon a Nueva York, y llegaron en diciembre de 1830. A su llegada a Nueva York, Partridge conversó con los vecinos de la familia Smith en cuanto al carácter de la familia. Después de escuchar predicar al profeta José Smith, Edward declaró su creencia en el evangelio restaurado, y dijo que estaba listo para ser bautizado, si el profeta lo bautizaba. Al poco tiempo, el profeta dictó una revelación para Edward que ahora se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 36. 2 días más tarde, el 11 de diciembre de 1830, José Smith bautizó a Edward Partridge. Partridge viajó hacia el este para compartir su nueva fe con su familia. El profeta José describió a Edward Partridge como un modelo de piedad y uno de los grandes hombres del Señor. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.